Y quiero que el día de hoy nos enfoquemos en el punto C. En el punto C, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo? Y vamos a entender la necesidad que nosotros tenemos de ser llenos del Espíritu Santo, la necesidad de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesús les dijo, y son los versículos que leímos al iniciar el culto, en Hechos 1, 4 y 5, que no se movieran de Jerusalén, que esperaran la promesa del Padre. ¿Por qué ese mandato como con un sentido de urgencia, de que no lo descuiden por lo que iba a suceder posteriormente a la venida del Espíritu Santo? Y el trabajo que la iglesia hizo después de experimentar el poder del Espíritu Santo fue algo impresionante, de tal forma que, como les decía hace algunas semanas, la población cristiana allí en Jerusalén pasó de ser 120 personas que estaban allí en el aposento alto a más o a cerca de 100,000 personas pasados 25 años, casi la mitad de la población de Jerusalén. Y muchas otras cosas más que sucedieron para que se pudiera llegar a tales resultados. Por eso lo primero que necesitamos es ministrar en el poder del Espíritu Santo. Y Pablo nos dice en Efesios 5:18, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu. Aquí Efesios 5:18 pareciera ser como el mandamiento olvidado. Es un gran mandamiento olvidado. Y Pablo es claro y es contundente, es tajante al expresar su exhortación a los efesios. Estos debían ser llenos del Espíritu. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué es ser lleno del Espíritu? Porque no solamente es un mandato para los efesios, sino es un mandato para cada creyente, es un mandato para las iglesias de Jesucristo, sean llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué significa ser llenos? Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos oído varias veces este versículo, tal vez se lo sabe de memoria, lo tiene incluso subrayado ahí en su Biblia, pero pocos entienden el significado de ser llenos y por tanto, ¿cómo pueden serlo sin comprenderlo? La clave de ser llenos del Espíritu es la idea de dirección y control. Algo que les di una pequeña introducción la semana pasada. La idea de ser llenos del Espíritu es la idea de control y dirección. Y vamos a poner un ejemplo para ilustrarlo. La semana pasada les ponía el ejemplo de la casa. La llenura del Espíritu es cuando usted invita al Espíritu a su vida, cuando usted invita a Jesucristo, dice la Biblia que es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces Él llega a su vida, pero hay muchas áreas de su vida que todavía no ha entregado al control de Él. Y les decía la semana pasada, ser llenos no significa que tanto más usted tiene del Espíritu, sino que tanto más el Espíritu tiene de usted. Pero con esta idea de control, con esta idea de dirección, vamos a entenderlo de la siguiente manera. Les dije que les iba a poner un ejemplo de Star Wars, ¿recuerda? ¿Quién vio alguna de esas películas? Yo les quiero ser honesto, yo solamente vi la última, la que acaba de pasar. No había visto ninguna antes, no soy fan de ellos, pero me llamó mucho la atención las naves que aparecen ahí, ¿no? Aunque es ficción, pero es impresionante las naves que aparecen ahí. Y si usted presta atención a esas naves, todo, absolutamente todo, en una de esas naves es gobernada desde un centro de control. Hay un centro de mando, hay un centro de control que dirige, que gobierna enteramente esas grandes naves. Quien está en el control tiene el gobierno de la nave, tiene la dirección de la nave y pues tiene el control absoluto. Bueno, de esta misma manera, en nuestra vida existe un centro de control. La Biblia, de una manera figurada o en un lenguaje figurada, le llama el corazón. Y nosotros así de una manera figurada también lo utilizamos, el corazón, ¿no? Ay, esto que hiciste me partió el corazón, ¿no?
para hablar de que te dio donde más te duele, alguna cosa así, ¿no? Entonces, en una manera figurada, la Biblia representa el centro de control de nuestra vida como el corazón. Desde ese centro se controla toda la totalidad de nuestra vida. Allí se toman las decisiones, allí se planifica las conductas, se asumen valores, se determinan prioridades en nuestra vida, se dirige nuestra vida, se rige el ritmo de la vida cotidiana, el día a día. Y viene aquí lo interesante, quien gobierna ese centro de mando, controla y dirige la totalidad de la vida de la persona. Y la pregunta que rápidamente debe de saltar allí en nuestras mentes es la siguiente: ¿qué está controlando nuestra propia vida? ¿Quién está sentado en el centro de mando o en el centro de control de nuestra vida? Y la palabra de Dios es bien clara. O es el Espíritu Santo quien está en el centro o en el control de nuestra vida, o es nuestro ego, nuestro propio yo, quien controla. Y evidentemente, quien esté en el control va a determinar la conducta de la persona, como muy bien lo enseñó Pablo allí en el pasaje que todos conocemos de Efesios capítulo 5 del 16 en adelante. Y quiero que me sigan ahí con la lectura, ahí está en su boletín. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. En este pasaje, el apóstol Pablo nos habla muy claramente de la diferencia que existe en una vida controlada por el yo y en una vida controlada por el Espíritu. Manifiestas son las obras de la carne, pero también manifiestas son las obras del Espíritu. Y también dice que si nosotros entregamos nuestra vida al control del Espíritu, no vamos a seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, aquí en este pasaje, Pablo nos muestra muy bien el contraste que existe en quién está en el mando de control de nuestra vida. El contraste que Pablo hace entre la borrachera y ser llenos del Espíritu. Por eso dice, no os embriaguéis con vino, no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Hay un contraste entre estar ebrios y ser llenos del Espíritu Santo. Y es muy exagerado, digámoslo así, pero lo hace el apóstol Pablo para que nosotros comprendamos con claridad lo que significa la llenura o el control o el mando del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu quiere llenarnos completamente, quiere que seamos plenos, quiere que tomar el control de nuestra vida para cumplir el plan y el propósito de Dios. Y para comprenderlo un poquito más, aunque lo mencioné la semana pasada, pero vamos a trabajarlo el día de hoy, todos hemos podido observar en alguna ocasión la triste conducta de una persona ebria, ¿sí o no? ¿Lo ha visto o lo ha experimentado? Qué bueno, pero si no, por lo menos lo ha visto. Cuando una persona está bajo los efectos del alcohol, bajo el control del alcohol, la conducta de la persona cambia, se transforma, se vuelve en algo anormal. Cosas que cuando esa persona está sobria nunca se atrevería a realizar o llevar a cabo, la hace debido a la desinhibición que produce el alcohol en su vida. Podríamos decir que la persona deja de ser ella misma, se convierte en otra persona que actúa de forma diferente.
Un ejemplo, una persona educada, una persona pacífica, una persona noble, se puede convertir en una persona muy grosera, violenta e incluso despreciable. Y esto bajo los influjos del alcohol. Algo similar ocurre cuando estamos bajo la influencia llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero aquí aclaro. Pablo dice, no te embriagues porque eso te lleva al desenfreno. Es decir, si el alcohol te controla, te va a llevar a una conducta totalmente anormal, fuera de tu control. Pero si tú estás lleno del Espíritu, también te va a llevar a hacer algo anormal, pero no tonterías o locuras como algunos piensan. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, también nuestra conducta se vuelve diferente, anormal, cambia. ¿Qué significa esto? Que cosas que por naturaleza no nos son propias empiezan a suceder y a producirse en nuestras vidas. Pregunta, ¿es el resultado del esfuerzo natural? No, es el resultado de la obra y la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Él produce en nuestras vidas su fruto, tal y como está descrito allí en los versos 22 y 23 de Gálatas 5. Algo que no era normal, entonces ahora se convierte en algo normal en nuestras vidas. O podríamos decirlo, se convierte en algo anormal, porque no es normal en el ser humano. Mas el fruto del Espíritu es amor. O sea, por naturaleza empezamos a actuar de una manera diferente amando. ¡Ay, no lo aguanto! Eso es lo más natural, pero cuando la presencia del Espíritu Santo nos llena, cuando hemos entregado el control de nuestra vida al Espíritu Santo, esto empieza a suceder. De tal manera que te van a pensar a ver como loco, como loco. Y muchos de los mandatos de Jesús son el reflejo del carácter de Jesús. Ama a tu enemigo. ¡Qué locura! Eso está muy loco. Ama a tu enemigo. Eso no es normal. Lo normal es ojo por ojo. Eso es lo normal. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando Él toma el control de nuestras vidas, las cosas que eran normales dejan de serlo. Y entonces el fruto del Espíritu empieza a manifestarse en nosotros. Cambia nuestra naturaleza de actuar y de obrar. Y por eso el apóstol utiliza este contraste con la finalidad de que sus lectores puedan entender mejor cómo actúa el Espíritu cuando dejamos que Él nos llene, que Él nos controle o que Él nos dirija. Y realmente cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, todo lo que hemos leído en la Biblia y que vamos a ver a lo largo del libro de los Hechos se convierte en algo real. La próxima semana vamos a revisar Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Porque ese es el cumplimiento de la promesa y empiezan a suceder cosas anormales. Hechos capítulo 2 nos habla de la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas, 7 semanas después de la cosecha. De eso nos habla el Pentecostés. Y es una fiesta de las más importantes para los judíos. 40 días antes o 50 días antes, el apóstol Pedro había negado a Jesús. Había dicho, no lo conozco. ¿Cómo no? Tú hablas como él. No, yo no lo conozco. Y 50 días después, lanza un sermón tremendo y poderoso. Ese no era Pedro. Esa era la presencia del Espíritu Santo actuando en su vida. Empieza a suceder cosas anormales. Y si ustedes leen el capítulo 2 del libro de los Hechos, que se los pido que lo lean porque lo vamos a revisar la próxima semana, cosas impresionantes suceden. Dicen que entre ellos no había gente necesitada. ¿Por qué? ¿Por qué no había gente necesitada? Porque todos, dice que vendían incluso sus posesiones y las ponían a los pies de los apóstoles para repartir a cada uno según su necesidad. Yo todavía no veo que eso suceda aquí entre nosotros. ¿Se dan cuenta? Eso no es normal.
Eso no es normal, eso es solamente por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y les digo, empiezan a suceder cosas que normalmente no hace un ser humano. La llenura del Espíritu Santo produce el control del Espíritu Santo en nuestra vida y empiezan a suceder cosas totalmente anormales. En broma y en serio, les decía la semana pasada, estabas acostumbrado a llegar tarde. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, vas a ver que eso se convierte en normal, llegar temprano. Ahí en Hechos capítulo 2, cuando ellos experimentaron la presencia del Espíritu Santo, imagínense que usted estaba en esa comunidad y llegó tarde. Algo pasó aquí y me lo perdí. Y algo puede estar sucediendo así en su vida. O por faltar. No estuve y algo tenía para mi vida ese día el Señor ahí. Se convierte en algo normal lo que no era normal en nuestras vidas. No sé si me explico. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley y dominio propio. Esas son las cosas que empiezan a manifestarse cuando nosotros cedemos el control del Espíritu Santo a nuestras vidas. Poco a poco ese fruto se va manifestando en nosotros y nuestro carácter se conforma de acuerdo con la imagen de Jesucristo. Pero todo eso sucede únicamente cuando cuando el control del Espíritu es efectivo sobre nosotros. Ser llenos del Espíritu Santo no es una experiencia única e irrepetible. Vea lo que dice Efesios 5:18. No se emborrachen con vino, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pero el tiempo verbal usado por el apóstol en el griego nos da la idea de un gerundio, siendo llenados. Estén siendo llenados del Espíritu Santo. Esa es la idea que nos da el verbo que se traduce como sean llenos. Estén siendo llenados constantemente, en todo momento. Y esto es bien entendible. ¿Por qué? Porque la vida es una realidad dinámica y por tanto se producen alternancias en el control de nuestra particular nave espacial, de nuestra vida. Hay alternancias. Cada vez que nosotros pecamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Permitimos que el Espíritu Santo nos controle? No, estamos tomando en nuestras manos el control de nuestra vida. Cada vez que pecamos, eso es lo que estamos haciendo. Estamos quitando al Espíritu Santo de los mandos de control y nos estamos aferrando nosotros al control. Cada vez que nos negamos a someternos a la autoridad de Dios en algún área de nuestra vida, en alguna situación, en alguna relación o en cualquier otro aspecto, lo que estamos haciendo, estamos retomando en nuestras manos el control de nuestra existencia. Y de hecho, a veces nos olvidamos que el pecado siempre es una afirmación de la autonomía que nosotros queremos tener para con Dios. El pecado es el resultado de que queremos quitar al Dios soberano de nuestras vidas o de nuestro control y tomarlo en nuestras manos nuevamente. Pero no es solamente cuando pecamos que necesitamos ser llenos nuevamente del Espíritu Santo. O sea, cuando pecamos le decimos al Espíritu Santo, yo tomo el control. Entonces, Él no tiene el control de nuestra vida, no estamos siendo llenos y necesitamos su llenura. Pero también hay otros aspectos del dinamismo de nuestra vida que nos hablan de la necesidad de la llenura en la vida cotidiana. Se van presentando situaciones, prioridades, relaciones que deben de ser colocadas bajo el control del Espíritu Santo. Les decía la semana pasada, por ejemplo, un joven empieza una relación de noviazgo con una chica. Esa relación debe de ser un área que tiene que entregar al control del Espíritu Santo. Debe de ser colocada bajo la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Si tú estás teniendo un nuevo trabajo, ese es un área en la cual tienes que rendir al control del Espíritu Santo. No sé si me explico. No solamente cuando pecamos es un tiempo de oportunidad para volver a ser llenados del Espíritu Santo, sino siempre que surge una nueva área, una nueva circunstancia en nuestra vida, también es oportuno entregarlo al control del Espíritu Santo.
En el ejemplo que les ponía de la casa, hay ocasiones que nosotros invitamos al Señor a nuestra vida, llega el Espíritu Santo y lo dejamos en la sala. O a veces le decimos, mira, ven también para que conozcas mi cocina. Y mira, mi baño está reluciente. Y de repente el Espíritu nos dice, oye, ¿y qué hay en ese cuarto que está al fondo? No, 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 no. Ahí por favor, no me lo toques. Eso nos representa que luego existen áreas en nuestra vida que no hemos entregado al dominio, al control, a la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí se comprende? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, entonces, ya que hemos entendido esto, la pregunta lógica sería, ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo entonces? Aunque en la Escritura se nos ordena ser llenos del Espíritu Santo, como le dice Pablo en Efesios 5:18, en ningún lugar se nos indica cómo podemos hacerlo. En la Biblia no encontramos ninguna fórmula o ningún ritual específico que nos permita ser llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, la misma palabra de Dios no nos ha dejado sin orientación a este respecto. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vemos que el control del Espíritu Santo, el ser llenos de Él, siempre aparece relacionado o asociado con ciertas cualidades o circunstancias en la vida de los creyentes. Por ejemplo, la primera de ellas, yo observo por lo menos tres. La primera de ellas es una vida libre de pecado. Una vida libre de pecado. Y esto tiene sentido, porque hace un momento les acabo de mencionar que el pecado es tomar en mis propias manos el control de mi vida. Y una vida libre de pecado, ¿qué significa? Que yo he entregado mi vida al sometimiento, al control, a la llenura del Espíritu Santo. Entonces, una de las cualidades a las cuales está asociada la llenura es una vida libre de pecado. Y usted se puede preguntar, ay, por favor, ¿quién vive sin pecado, no? ¿Existirá alguien que vive sin pecado? No, pero hay en la Biblia un pasaje que nos invita a ponerle solución a eso. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Más adelante vamos a retomar este pasaje. Pero claro que se puede vivir una vida libre de pecado. Cuando usted peca, ¿qué hace? Confieso y me pongo a cuentas con Dios. Me pongo a cuentas con Dios. Hay quienes son bien rejegos. En la semana hablaba con una persona que no era creyente. Y hace mucho tiempo se le ha estado predicando de la palabra. Uno de sus hijos es pastor, toda la familia son creyentes. Y me decía él en la semana, ay, he sido bien rejego. He sido bien rejego. Y le digo, pues qué bueno que ya se da cuenta, ya deje de serlo y permita que Dios controle su vida, porque está hospitalizado y está en una condición muy mal. Y yo dentro de mí, a lo mejor Dios tuvo que llevarlo hasta esto para que él tuviera que tomar ya la decisión de no ser rejego y entregar su vida a él. Y ese día, este miércoles, oramos ahí con él en el hospital y él rindió su vida a Jesucristo. Dijo, yo sé muy bien que ustedes tienen razón. Mi hijo fulano viene, mi hija sutana viene y me dice, yo sé que tienen razón, pero he sido bien rejego. Ah, pues ahora, ríndase. Ríndase. Y ahí oramos para que él tuviera un encuentro con el Señor Jesucristo. Y es algo que Dios se había preparado durante mucho tiempo. Pero a veces nos sucede a nosotros que también dejamos acumular el pecado en nuestra vida. Eso significa que hemos tomado el control. Y si queremos la llenura del Espíritu Santo, necesitamos quitar ese pecado de nuestra vida. ¿Cómo? Primera de Juan 1:9 dice, confesándolo. Por eso yo encuentro que la llenura va muy relacionado con una vida libre, limpia de pecado. La segunda característica es un genuino deseo de obedecer a Dios. También esto tiene todo el sentido del mundo. Si ser llenos del Espíritu Santo es ser controlados, guiados, dirigidos por Él, tan solo aquellas personas que tengan en su vida un deseo sincero de permitir el control de el Espíritu Santo, de vivir una vida controlada por Él en la vida cotidiana, solo aquellos que tienen el deseo podrán experimentarlo. Por eso les digo que un deseo genuino de obedecer a Dios también va asociado con la llenura del Espíritu Santo.
Dios nunca fuerza nuestra voluntad. Sabemos por experiencia que somos libres. A veces cometemos tonterías por esa libertad que tenemos de elegir. Pero nadie sin un deseo genuino de someterse al Señor puede experimentar la llenura del Espíritu Santo. Y la tercera cosa que yo encuentro que se necesita es una actitud de confianza, de fe en que el Señor me va a llenar. Hay un pasaje allí en Hebreos, capítulo 11, verso 6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también Primera de Juan 5, 14 y 15 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Si observamos de una manera conjunta estos dos versículos, Juan nos enseña varias cosas. La primera, Dios siempre nos oye cuando pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Grábese eso, siempre. La segunda, cuando Él nos oye, porque hemos pedido conforme a su voluntad, dice el versículo que sabemos que tenemos aquellas cosas que le hayamos pedido. Y la pregunta es, ¿cómo lo sabemos? Por fe, porque Él lo dijo. Y yo le creo, porque Él lo dijo. Es un asunto de fe, por medio de la confianza que tenemos en la promesa que Él hizo ahí en su palabra. Y aclaro esto, no es una cuestión de sentir o no sentir. No es una cuestión de siento o no siento. Ay, es que la presencia del Espíritu Santo se siente bien, bien rico, bien bonito. A veces la presencia del Espíritu te va a incomodar. Y bastante serio. Bastante serio. Entonces, no es un asunto de sentir o no sentir. Tampoco es una cuestión de que haya o no haya manifestaciones externas en nuestra vida. Es simplemente un asunto de confianza, de fe. Y es así como el apóstol Pablo empieza su amonestación allí en Efesios. Tiene que ser un asunto de fe. Y apliquemos esta promesa de ser llenos del Espíritu Santo. Pregunta, ¿es la voluntad de Dios que ustedes y yo seamos llenos de su Espíritu? Claro, incluso Él nos deja allí un mandato. Él mismo nos ordena en su palabra que lo seamos. Entonces, otra pregunta, ¿usted cree que Dios le escuche cuando usted le diga a Él, Señor, lléname con tu Espíritu? ¿Qué piensa? Seguro, porque es una oración que usted hace conforme a su voluntad. Podemos estar seguros de que Él nos llenará. Al margen de que nuestra petición esté acompañada o no esté acompañada de sentimientos o de cualquier tipo de expresiones externas. Podemos estar seguros que es su promesa. Y entonces yo le pregunto, ¿necesitamos mayor confirmación que su palabra para creer que podemos ser llenados con su Espíritu? ¿Necesitamos? No, de ninguna manera. Allí está en su palabra y dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Entonces, si usted ora pidiéndole, Señor, lléname, pero acuérdese, debe de ser un deseo genuino. Debe de existir en usted un deseo de obedecerle, porque va íntimamente relacionado, y una vida libre de pecado. Otra vez, no significa que usted no peca, significa que usted se pone a cuentas con Él. Si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hemos visto en la Biblia que no se nos indica ninguna fórmula para ser llenos del Espíritu. Hemos mencionado, sin embargo, que la plenitud del Espíritu aparece siempre acompañada de tres cualidades, lo que les decía, una vida libre de pecado, un deseo genuino de obediencia y una fe de que Él va a cumplir su llenura en nosotros. Por último, vamos a observar que existe la promesa de recibir todo aquello que pidamos conforme a su voluntad. Y entonces todo esto tiene que llevarnos a concluir o a decir, wow, estos son buenas noticias. Ser llenos está total y absolutamente de acuerdo y en línea con la voluntad de Dios. ¿Sí lo entiende? Entonces, ahora que llego a este punto, yo le digo,
¿No sería un buen momento para que oráramos y le pidiéramos a Dios de acuerdo a su voluntad? ¿De acuerdo a lo que nos invita Pablo en Efesios 5:18? Sed llenos, estén siendo llenados del Espíritu Santo. ¿Será un momento oportuno para que le digamos al Señor, llénanos con tu Espíritu? ¿Es su voluntad? Sí. ¿Él lo va a hacer? Sí. ¿Qué tiene que hacer usted? Vida libre de pecado, póngase a cuentas con Él. 2, que exista en usted un deseo genuino de obedecer a Dios. Y 3, creerle. Creerle. Quiero llevarlo entonces a que analice por un momento su vida. Piense si esas 3 características que mencionamos hace un momento están presentes en su vida. Vida libre de pecado. Ok, quiero que lo comprenda muy bien. No significa que ya no peco más, significa que estoy a cuentas con Dios. Y que si ahorita hay algo, ahorita mismo me pongo a cuentas con Dios. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es el mejor momento para confesar sus pecados? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? En la hora que sea. Incluso en el momento que usted peque, el Espíritu Santo le convence, estoy seguro de ello. Y en ese mismo instante, usted puede ponerse a cuenta con Dios. No deje pasar más tiempo. Segunda, que en su corazón hay un genuino deseo de obedecerle. Y esto tiene implicaciones bastante profundas, porque yo he escuchado cristianos que dicen, sí, yo sé que dice la Biblia, pero, o sea, ¿cómo te atreves incluso a decir eso? Pero, sí, se da cuenta, debe de existir un genuino deseo de obedecer. Y tercero, creerle. Piense, le digo, un poquito en su propia vida. ¿Esas 3 cualidades características están presentes? Si es así, yo quiero animarle que en esta misma tarde ore usted a Dios pidiéndole, conforme a su mandamiento de Efesios 5:18 y su promesa de 1 de Juan 5:14 y 15, ore pidiéndole que le llene de su Espíritu Santo. Quiero animarle que en esta tarde usted ore y le diga, Señor, toma el centro de control de mi vida. Guía mi vida, dirige mi vida, día a día, por favor. Y quiero animarle que usted haga una oración en esta tarde. Ya hemos dicho que no hay ningún indicio ahí en la Escritura acerca de cómo ser llenos del Espíritu. Sin embargo, la oración es un medio para expresarle a nuestro Dios nuestro anhelo, nuestra confianza y nuestra necesidad. Y esas 3 cosas o características que van muy ligadas a la llenura están al alcance de su mano. Una vida libre de pecado, 1 de Juan 1:9. Puede usted hoy mismo, ahorita mismo, ponerse a cuentas con Dios. Un deseo genuino de obedecer a Dios y creerle. Creerle. Puede ser que no va a suceder como allí en Hechos capítulo 2, que lo vamos a ver la próxima sesión, que de repente hablaron en diferentes dialectos, dice allí en el griego, dialectos, es decir, idiomas que se entendían, porque los demás escuchaban hablar a los apóstoles en su propio idioma en el cual habían nacido y escuchaban hablar las maravillas de Dios, pero tal vez eso sí suceda, que usted empiece a hablar las maravillas de Dios. Si de repente hablaba una que otra maldición, ahora va a empezar a hablar las maravillas de Dios, como dice Hechos capítulo 2. La llenura del Espíritu va a empezar a moverle a hacer cosas que no eran normales para usted, cosas totalmente anormales. Si a mí me costaba trabajo dar mi diezmo, ¡ay, ese es lo normal para mí, que cómo me duele dar mi diezmo! Ahora, de una manera natural, voy a dar eso y más, según el Espíritu me mueva a hacerlo. No sé si me explico. Entonces, ¿por qué no hacemos caso al mandato de ser llenos y a la promesa de que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye? ¿Y por qué no ora?
diciéndole al Señor, si es que por ahí hay algo, Señor, perdóname. No hemos hecho las cosas conforme a tu voluntad y propósito. Eso se llama pecado, eso se llama rebeldía, eso se llama rebelión con Dios, eso se llama que tú estás tomando el control de tu vida. Dile al Señor, perdóname. Y esa palabra tiene una implicación enorme. Tiene la implicación de decirle al Señor, estoy de acuerdo contigo, tienes razón, ahora toma el control de mi vida. Quiero obedecerte. Quiero hacer lo que tú, no lo que yo, Señor. Así como Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y puede ser este un momento oportuno para que usted se ponga a cuentas con Dios y para que usted le diga, lléname. Toma el control de mi vida. Toma el control de todas las áreas de mi vida. Y yo le puedo asegurar que usted sabe perfectamente bien cuáles áreas se han salido de control. Cuáles áreas usted ha tomado en sus manos. Y quiero animarle a que en este momento, ahí en su lugar, haga usted una oración y le diga al Señor, lléname con tu espíritu. Me rindo a ti. Perdóname por estos pecados. Quiero obedecerte. Y Señor, confío en que tú vas a cumplir esto que te estoy pidiendo, porque estoy pidiendo conforme a tu voluntad. Cierre sus ojos. Y si hay algo que confesarle al Señor para que usted se ponga a cuentas con Él, para que usted esté libre de pecado, como dice Primera de Juan 1:9, hágalo en este momento. Hágalo en este momento. Incluso, yo estoy seguro de que mientras yo he mencionado estas cosas, usted se ha ido acordando de algunas cosas. Es el Espíritu que dijo que Él convencería de pecado, de justicia y de juicio. Si hay algo por lo cual pedirle perdón, ore. Ahí en su lugar. Decida obedecer. Y créale. Y si es así, yo quiero animarle a que ore y si quiere seguir esta oración, puede hacerlo. Padre, te necesito. Reconozco que he estado controlando mi vida. Y como resultado de ello, he pecado contra ti. Señor, te agradezco por perdonar mis pecados por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Quiero pedirte que me llenes con tu Santo Espíritu, que Él tome el control, que Él tome el trono, el centro de mando de mi vida. Lléname, tal y como tú lo ordenas allí en Efesios 5:18, y como prometiste en tu palabra que lo harías, si lo pido con fe. Señor, oro en el nombre del Señor Jesucristo. Como una expresión de mi fe y confianza en ti, agradezco por guiar mi vida y haberme llenado con tu Espíritu. Amén. Y una palabra de precaución. Esta oración no tiene ningún valor mágico, simbólico. Dios llenará su vida con su Espíritu, no porque haga esta oración, sino en respuesta a su fe y deseo de ser lleno. Esta oración puede ayudarle a expresar su deseo, el deseo de su corazón y nada más. Puede usted naturalmente orar usando sus propias palabras, pero no olvide que Dios honra nuestra fe, no tanto nuestras palabras, sino nuestra fe. Y si usted ha orado pidiendo ser lleno del Espíritu Santo y honestamente se pone a cuentas para estar libre de pecado, con un deseo genuino de obedecer y le cree, puede estar seguro que el Señor contesta su petición y le llena con su Espíritu. Y otra vez, no importa si esto va acompañado de signos o emociones, la seguridad no se basa en lo externo, se fundamenta en la palabra de Dios. Pero viene
una pregunta más. ¿Y qué sucede si caigo? ¿Y qué sucede si peco? Nuevamente dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Bueno, le dije con anterioridad que ser llenos del Espíritu Santo no es una experiencia única y definitiva. Se trata más bien de un estilo de vida. Y quiero compartir con usted un principio espiritual que puede serle de gran utilidad para precisamente hacer del ser llenos del Espíritu una auténtica forma de vida, día a día. Y este principio o este ejemplo o este modelo yo quiero hacerlo equiparable con la respiración. De la siguiente manera, todos conocemos la dinámica de la respiración. Inhalamos aire, ¿que a dónde llega? A los pulmones y después se distribuye a través de la sangre en todo nuestro organismo, por diferentes partes de nuestro cuerpo. Posteriormente, exhalamos, ¿y qué es lo que eliminamos? El dióxido de carbono, que si permaneciera allí sería dañino para todo nuestro organismo, incluso letal, por eso lo expulsamos. Pregunta, ¿cuántas veces usted respira al día? Yo 50, ¿y usted? Sí, 50 con S, sin cuenta. O sea que no puedo llevar la cuenta, no sé ni cuántos, ¿no? Pero yo estoy seguro que usted no sabe cuántas respiraciones hace por día. Nunca me he detenido a contarlas, sin embargo, la lógica me dice que lo hacemos con tanta frecuencia como sea necesario. Y este principio espiritual que quiero compartirle funciona de una manera similar. Cuando pecamos, lo que estamos haciendo es tomar el control de nuestra vida. Es como que inhalo y tomo el control de mi vida. Al exhalar, significa que confieso mi pecado a Dios. Entonces, echo el dióxido de carbono, echo todo lo letal, todo lo dañino, toda mi maldad, mi pecado, y entonces estoy en condición de nuevamente ser lleno del Espíritu Santo y ahora inhalar, pero en el poder del Espíritu Santo y experimentar nuevamente el poder del Espíritu en mi vida. Y eso es lo que describe él en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pregunta, ¿qué tan seguido tenemos que practicar esto? Otra vez, por eso lo hago equiparable con la respiración. ¿Qué tan seguido? Pues tantas veces como sea necesario. Cada vez que detecte usted el pecado en su vida, puede poner en práctica este sencillo y poderoso proceso espiritual. Esto le va a permitir mantener siempre al Espíritu Santo en el control de su vida. Y este es el secreto de una vida cristiana victoriosa. Es decir, ponernos a cuentas constantemente con el Señor. No permitir que el pecado se acumule en nuestras vidas. Confiéselo cada vez que usted tome conciencia, cada vez que el mismo Espíritu le convenza. ¿Le ha pasado que de repente a lo mejor le grita a alguien y se siente como cucaracha? Es el Espíritu. Hijo, no debí de haber hecho esto. De inmediato pida perdón a Dios. Y de inmediato, si todavía está ahí a su alcance esa persona, pídale perdón también a ella. Lo más pronto posible, esté a cuentas con el Señor. Ese es este principio de inhalo y exhalo. Entrego el control, confieso mi pecado, para que esté listo nuevamente, para que el Espíritu Santo me controle. ¿Me explico? Y ahora quiero cerrar mostrándole qué relación tiene la llenura del Espíritu Santo y la madurez espiritual. La llenura del Espíritu Santo y la madurez espiritual. Algunos cristianos confunden el ser llenos del Espíritu Santo con el ser espiritualmente maduros. Es importante que comprendamos que la madurez es precisamente el resultado de permitir que el Espíritu Santo controle nuestras vidas.
Entre más usted y yo permitamos que el Espíritu Santo nos controle, más y más y más vamos a moldear nuestro carácter, o Él va a moldear nuestro carácter al carácter de Jesucristo, y se va a notar la madurez en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir, y esto gracias a la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y debido a que este tema, pues de repente produce mucha confusión entre los creyentes, me gustaría explicarlo por medio de esta ilustración que más o menos se la puse hace tiempo. Principio de año y todo el mundo quiere ponerse en forma. Ya a algunos ya se les pasó el deseo, ya estamos terminando el mes, a algunos ya se les pasó el deseo, todavía algunos tienen el deseo de ponerse en forma, y entonces imagínense lo siguiente: queremos mejorar nuestra forma. Para ello nos inscribimos en el mejor gimnasio de la ciudad, de la colonia o lo que quiera. ¡Wow! Es un gimnasio que tiene equipos para cardio, tiene equipos y tiene hasta alberca. O sea, tiene todo lo que usted se imagine. Tiene salones para zumba, tiene salones para lo que se imagine, ¿no? Y usted dice, ¡wow! Aquí me voy a inscribir. Y entonces se compra usted un buen equipo deportivo, pants, unos buenos tenis y demás, y manos a la obra. El gimnasio, como le decía, está totalmente equipado y usted está listo. Se pone toda su ropa deportiva y se va y pasa 2 horas allí en el gimnasio, viendo cómo los demás se ponen en forma, nada más viendo. ¿Qué va a suceder? Nada. Todos sabemos y entendemos que para tener un cuerpo sano y algunos quieren ponerse musculosos, eso requiere ejercicio, pero también requiere tiempo. Ejercicio y tiempo requiere también. ¿Sí me comprende? No nos convertimos nada más en grandes atletas por estar ahí en el gimnasio viendo lo que pasa. No nos convertimos en eso. De la misma manera, si usted pasa mucho tiempo en un hospital, eso no le va a hacer médico. No. ¿Qué significa? Que necesitamos ejercitarnos. En nuestro andar cotidiano, necesitamos entregar nuestra vida al control y a la dirección del Espíritu Santo, y eso es lo que va a hacer de nosotros cristianos maduros. Va a ser un ejercitarse. El mismo apóstol Pablo decía, no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Lo recuerda? Eso decía. Entonces, es algo que nos va a llevar tiempo. La madurez espiritual no viene de una forma natural con el paso de los años. Yo le puedo asegurar que todos conocemos cristianos que deberían tener un gran nivel espiritual. Sin embargo, la realidad nos demuestra que son bien carnalotes, inmaduros, y eso que ya tienen muchos años de creyentes. ¿A qué se debe esto? A que no han permitido que el Espíritu Santo controle sus vidas, que ejerce influencia sobre ellos, y como consecuencia el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que se ve reflejado a través del fruto del Espíritu, no se ha desarrollado en sus vidas. Nuevamente, nadie se pone en forma a los 2 días de asistir al gimnasio. Ni siquiera a los 2 meses. Pero conforme el tiempo pasa, el cuerpo se va desarrollando, los músculos se desarrollan, se fortalecen, y usted obtiene un cuerpo de atleta. Atleta. Lo mismo es aplicable al ser llenos del Espíritu Santo. Yo quiero animarle a que haga de esto que hablamos el día de hoy un estilo de vida. Y va a experimentar cómo Él empieza a cambiar su conducta, empieza a cambiar su forma de ser. Quiero que termine este día. Quiero que termine cada día o inicie cada día pidiéndole al Señor, cuando usted haga un repaso de todo lo que va a hacer en el día a día, pídale ser lleno de su Espíritu conforme al mandamiento que Pablo nos dio y a la promesa de Dios. No permita de verdad que comience el día sin estar plenamente consciente de que es el Espíritu quien controla, gobierna, dirige su vida. Hágalo
y enfrente entonces el día a día controlado por el Espíritu Santo. Y nuevamente, cuando el pecado aparezca, si usted desobedece y peca, 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Vuelva a pedir el control del Señor sobre su vida. Y este es un simple pero poderoso secreto para la vida cristiana. Quiero que entonces entienda la importancia de las palabras de Jesús cuando les dijo, hey, no se vayan, esperen la promesa del Espíritu Santo. La vida de ellos se transformó. Y quiero animarle a que usted no haga nada en su vida fuera del control y del poder del Espíritu Santo. Por eso quería que entendiéramos esto. Y la próxima semana les digo, vamos a hablar de Hechos capítulo 2 para que lo veamos de una manera práctica. ¿Qué significó la presencia del Espíritu Santo en la iglesia de Jerusalén y la llenura del Espíritu Santo en los apóstoles? Para que ahora con esa conciencia usted decida y día a día decirle al Señor, Señor, lléname. Pero usted se entregue el control en las manos del Espíritu Santo. Esto es lo que va a hacer una gran diferencia también en lo que estamos haciendo de orar por aquellos que no conocen al Señor. Esto es lo que va a hacer una gran diferencia. Esto es lo que hizo la diferencia en la vida de Pedro y entonces se levantó y lanzó un poderoso sermón. Esto es lo que hizo la diferencia en la vida de los discípulos y entonces por mano de los discípulos milagros y prodigios eran hechos. Esto es lo que sucedió en la vida de la iglesia de Jerusalén, que cosas que no eran normales empezaron a suceder. Vendían sus propiedades y las repartían entre cada uno de los necesitados. Esto es lo que hizo la diferencia en aquellos que estaban presos y las puertas se abrieron. Esto es lo que hizo la diferencia, la presencia del Espíritu Santo. Y si usted y yo queremos ser la iglesia del Nuevo Testamento, con esto tenemos que empezar. Someter nuestra vida al control, a la llenura del Espíritu Santo.